Buscad silencio, oración y profundidad. Meditemos juntos la belleza de los salmos. Bienvenidos. Sean bienvenidos a este espacio, que sea un espacio de encuentro con Dios, con su salvación. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Inspira, Señor, sostén y acompaña nuestras obras, para que todo nuestro trabajo brote de ti como su fuente y tienda a ti como a su fin, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Espíritu Santo, ilumínanos y santifícanos. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bueno, y nos acercaremos al Salmo 3, que tiene como título, a lo menos en la edición del Padre Shekel, Señor, tú eres mi escudo y mi gloria. Entonces, entremos en materia. Señor, ¿cuántos son mis enemigos? ¿Cuántos los que se levantan contra mí? ¿Cuántos dicen de mí? Ni siquiera Dios le ayuda. Pero tú, Señor, eres un escudo en torno a mí, mi gloria. Tú me haces levantar cabeza. Si a voz en grito clamo al Señor, Él me escucha desde su monte santo. Me acuesto, enseguida me duermo y me despierto, porque el Señor me sostiene. No temeré las saetas de un ejército desplegado alrededor contra mí. Levántate, Señor, sálvame, Dios mío. Abofetea a todos mis enemigos, rompe los dientes de los malvados. De ti, Señor, viene la salvación y la bendición para tu pueblo. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Entonces les propongo, como cada encuentro, volvamos a leer el Salmo. Intentemos encontrar su estructura, personajes, emociones, todo lo que se nos ocurra. Cada uno, en un instante de silencio, profundice en el Salmo. Hagamos una introducción al género y al contexto del Salmo. Primer elemento, es un salmo de súplica confiada. El Salmo 3 pertenece al grupo de los salmos que uno llama del inocente perseguido. El orante aparece rodeado por enemigos, humillado, amenazado y aparentemente abandonado. Sin embargo, el sentimiento dominante no es el miedo, sino que es la confianza. Aunque la queja y la súplica existen, quedan envueltas por una certeza profunda. Dios sostiene al justo incluso cuando todo parece perdido. Dios sostiene al justo incluso cuando todo parece perdido. Es un salmo particular, porque si ven la edición que yo les propongo, comienza ¿en qué versículo? En el 2. Si ustedes miran sus Biblias, quizá existe el versículo 1. Busquen si tienen el versículo 1 y les voy a explicar por qué. ¿Lo tienes? ¿Qué dice? Salmo de David, cuando huía de su hijo Absalón. Listo. ¿Por qué el padre Shekel no trae?
Porque normalmente esos comentarios del primer versículo son una adición, no estaban en el texto original. Y los textos bíblicos tienen una situación que yo acá no voy a profundizar, simplemente voy a mencionar, tienen algo que se llama la crítica textual. ¿Qué es la crítica textual? Que uno comienza a comparar los manuscritos más antiguos que tenemos y decimos, aquí está y aquí no está. Y en los manuscritos más antiguos que tenemos del Antiguo Testamento, ese versículo 1 no aparece, sino que es una indicación o es una sugerencia de algún escritor que la puso, pero no está en los textos más antiguos. Entonces, el primer es el salmo que tiene primer encabezado en el Salterio. Es el primero que lleva un título explícito, Mismor le David, Salmo de David, seguido de una indicación histórica, cuando huía de su hijo Absalón. Padre, pero cuando encontraron los salmos no estaban divididos en versículos. No. Recuerden que la división en capítulos y en versículos es una cosa muy reciente. La división en capítulos es como de 1500 y la división en versículos es como de 1600. Si ustedes leen los escritos más antiguos, por ejemplo, de los padres de la iglesia, ellos nunca dicen Salmo 3, versículo 2. ¿Por qué? Porque así no estaban divididos, sino que se hacía de otra manera la división, normalmente por los títulos de sección. Entonces, si usted lee un texto original de Agustín, no le va a decir Juan 15, no le va a decir eso, no le va a decir Juan 21, sino que va a hacer una alusión diferente. Por ejemplo, cuando Jesús se encuentra con Pedro mientras está pescando, pero no pondrán citas textuales, porque es que eso es muy reciente. En las ediciones antiguas eso no existe, eso es algo de 1500. Entonces, ¿por qué dividimos en capítulos y en versículos? Para encontrar más fácil un texto bíblico. Por eso, si ustedes se van a dar cuenta, hay algunos salmos, creo que es el Salmo 5, que está dividida una expresión en 2 versículos. Es una cosa muy rara, después la vemos y nos detenemos en ella, porque es que eso es una cosa reciente, eso no existe desde siempre, eso es algo reciente que lo que busca es que nosotros lleguemos más fácil a un texto bíblico, como cuando uno cita en un trabajo académico una página. ¿Uno para qué cita una página? Para una consulta más rápida, ¿cierto? Para uno saber a qué página exacta pues tiene que llegar. Entonces, el Salmo 3, normalmente los salmos en la antigüedad se citaban con esas alusiones introductorias. Entonces, este es un dato literario y exegético importante, porque los títulos de los salmos fueron añadidos en ediciones posteriores, no como registros biográficos estrictos, sino como claves de lectura espiritual. ¿Qué está diciendo ese texto bíblico? Que necesita pensarse en un hombre que corre, que huye, porque su hijo Absalón, ¿qué le va a hacer? Lo va a matar. Entonces, lo que está haciendo esa introducción es ofreciéndonos un sentimiento, un hombre que huye. ¿Ustedes se imaginan uno cómo correría, cómo se escondería si alguien lo va a matar? Pues sería algo inaudito. Entonces, estas claves nos dicen cómo la comunidad creyente comprendió este poema y desde qué experiencia humana lo oraban. Es decir, es una manera también accesible de entrar al espíritu del Salmo. En este caso, la tradición lo vincula con uno de los momentos más dolorosos de la vida de David, que está en Segunda de Samuel, capítulo 15 al 18. Si quieren, después ustedes lo buscan en casa para que entiendan este contexto. Segunda de Samuel, capítulos del 15 al 18.
3 capítulos que de pronto les ayudarán a entender y a profundizar el espíritu de este salmo. ¿Qué sucede en estos capítulos de Samuel? En síntesis, primero está la rebelión de su propio hijo, Absalón. Segundo, está la traición de Absalón. Tercero, está la huida de Jerusalén de David. Y cuarto, está la humillación pública. Pero el Salmo va mucho más allá de este episodio biográfico. David aquí aparece como el símbolo del hombre justo perseguido, un hombre frágil, vulnerable, amenazado, pecador, pero creyente al mismo tiempo. Es decir, que en la imagen de David todos podemos estar. No es el David glorioso del triunfo militar, ni el ungido victorioso. No. ¿Quién es? Es un hombre asediado, perseguido, que lo único que tiene por hacer es huir. Y huyendo, confía. Huyendo, confía. Este versículo, y sobre todo el versículo 5, necesita entenderse con profundidad. Si a voz en grito clamo al Señor, Él me escucha desde su monte santo. ¿Por qué? Muchos creen, sobre todo muchos estudiosos creen que el orante se refugia en el templo de Jerusalén. Ese es el monte santo, el lugar donde Dios vive, buscando asilo mientras los enemigos lo esperan afuera. Es una imagen linda. David, ¿para dónde se va? Para el monte santo, que es el templo de Jerusalén. En Israel existía algo muy particular que no existe en nuestros derechos, y se llama el derecho de asilo sagrado. ¿Qué significa eso? Quien lograba aferrarse al altar del templo quedaba bajo la protección directa de Dios y no podía ser tocado por sus perseguidores. Este derecho del asilo sagrado ya no existe. No, pues yo no puedo hacer una afirmación, pero yo supongo que existió hasta que el templo fue destruido en el año 70 por los romanos. Yo haría esa afirmación, pero no estoy seguro, pero es la afirmación que se me ocurre en este instante, porque en este momento, ¿qué queda del templo de Jerusalén? Un muro, que nosotros en la actualidad llamamos como el muro de las lamentaciones, que ni siquiera era un muro del Santo de los Santos. Ustedes saben la estructura del templo: una gran explanada, uno entra al atrio de los gentiles, después del atrio de los gentiles, ¿qué sigue? El atrio de las mujeres, después del atrio de las mujeres, el atrio de los hombres, después del atrio de los hombres, ¿qué sigue? El santo, y después del santo, el santo de los santos. El muro que queda del templo de Jerusalén es un muro del atrio de los gentiles, es decir, que era el muro más exterior. Ni siquiera queda el lugar del Santo de los Santos, porque actualmente, ¿qué existe en la explanada del templo de Jerusalén? Una mezquita, que es un lugar sagrado para los musulmanes. A todos buenas noches. Se me ocurrió buscar la pregunta de la señora, y es increíble que hubo 3 momentos históricamente religiosos en los que había ese asilo. El primero, la época bíblica y judía, en la antigüedad hasta los 70 después de Cristo. El segundo, la época cristiana y medieval, siglo IV hasta las cruzadas. Increíble lo que voy a leer del tercero. Desaparición del derecho formal a finales del siglo XX, 1983. Yo no sabía que eso existía. Pues en realidad, eso fue lo que se me ocurrió, pero... ¿Perdón? Mi esposo me lo contó y yo lo vi en una película del Padre Pío, cuando el obispo que lo perseguía a él, y él lo fue a confesar, porque como él tenía el don de saber qué pecados faltaban, él le dijo
a su obispo, te falta un pecado. Y él se queda pensando y dice, ¿recuerdas cuando iban a matar a ese soldado y tocó tu puerta y tú lo cerraste? Porque estaban en la guerra. Y resulta que a él lo estaban persiguiendo para matarlo y él apenas vio que venía, le cerró la puerta para que no entrara, porque él sabía que él se protegía ahí. Entonces yo vi esa película con mi esposo y él me contó lo que usted estaba diciendo. Y yo dije, sí, pues yo pensé que todavía existía. Y entonces es muy bonito en la película del Padre Pío. Miren, aprendimos, yo tampoco sabía eso. Acá todos aprendemos, ¿sí ve? Acá aprendemos todos. Muy interesante eso. De pronto sigamos consultando, pero ahí les dejo como eso. Entonces el derecho de asilo sagrado era reconocido en Israel. ¿Qué significaba? Que quien lograba aferrarse al altar del templo, ¿a cuál altar? Al santo. ¿Qué entiende Israel por altar? No al santo de los santos, porque ¿quién entraba al santo de los santos? Solo entraba el sumo sacerdote una vez al año. ¿En qué fiesta? En la fiesta del Yom Kippur, en la fiesta de la reconciliación o en la fiesta del perdón. El resto de tiempo el sumo sacerdote no podía entrar, solo entraba una vez al santo de los santos. Entonces, ¿de qué altar están hablando? Del altar de los sacrificios que está en el santo, donde se ofrecían los animales. ¿Listo? Si algo está enredado, levanten la mano y pregunten que intentamos responder. Si no sabemos, acá entre todos investigamos. Entonces, quien lograba aferrarse al altar del templo quedaba bajo la protección directa de Dios y no podía ser tocado por sus perseguidores. En este contexto, pasar la noche en el recinto sagrado era un acto de fe, pero también un acto de supervivencia. Ustedes ven este matiz tan lindo, que cuando uno está en el altar de Dios, no solo confía, sino que Dios verdaderamente lo salva, que sus perseguidores no lo pueden tocar. Es una imagen bellísima y real. En este contexto, el Salmo nace precisamente en una noche. Aunque no nos lo diga el contexto explícitamente, uno puede lograr intuir eso. ¿Por qué? Porque el orante duerme ¿en dónde? En la presencia de Dios. Pero ¿quién lo rodea? Sus enemigos. ¿Y qué lo sostiene? La fe, Dios. ¿Ven esto tan potente? ¿Ustedes se imaginan acostados en el templo de Israel y que sus enemigos lo estén acechando pero no lo puedan tocar? Porque usted está en Dios. Eso es preciosísimo. Y eso también es real para nosotros. Cuando uno se pone en Dios, sus enemigos no lo pueden tocar. Padre, es tanta la confianza que en el 6 dice, me acuesto y enseguida me duermo. O sea, no lo tiene nada preocupado, él confía, entonces él se duerme ahí mismo. Y se acuesta sobre el altar. Miren este salmo tan profundo. Espiritualmente el salmo retrata algo profundamente humano, la experiencia de sentirse rodeado, juzgado, solo, sin defensas, mientras otros afirman que Dios ya no lo salvará. Por eso representa también la experiencia histórica de Israel, un pueblo pequeño, rodeado de muchas naciones hostiles, aprendiendo a sobrevivir, apoyándose únicamente en Dios. Esta es la introducción. Pasemos ahora. Esta imagen me parece que resume muy bien el sentimiento del Salmo. Uno en los brazos de su papá, durmiendo plácidamente. La estructura. El poema tiene 4 movimientos muy claros que van del cerco al descanso y del descanso a la proclamación victoriosa. Primero, el cerco de los enemigos, del verso 2 al verso 3. El orante contempla con asombro la multitud que se levanta contra él. La triple repetición, ¿cuántos? ¿Cuántos? ¿Cuántos?
Eso produce una sensación de asedio psicológico, un asedio creciente. Pero los enemigos no solo quieren destruirlo físicamente, sino que tienen un cometido más profundo. Quieren arrancarle la confianza en Dios. La verdadera batalla es espiritual. La acusación más cruel no es militar, sino teológica. Ni siquiera Dios le ayuda. Miren, Señor, primer, ¿cuántos son mis enemigos? Segundo, ¿cuántos? ¿Cuántos los que se levantan contra mí? Tercero, ¿cuántos dicen de mí? Imagínense la multitud, es una gran cuantía, pero la gran batalla es, ni siquiera Dios le ayuda. Segundo movimiento, versículos 4 al 5, la confesión de confianza. El salmo cambia abruptamente con una expresión decisiva. Pero tú, Señor, frente a todas las voces enemigas, el justo proclama que Dios es escudo, gloria, y es quien levanta la cabeza humillada. La fe aparece aquí como resistencia interior. No es negación del peligro, sino contrapalabra frente a las acusaciones. El orante recuerda además que Dios ya lo escuchó desde su monte santo, fundando la confianza en una experiencia pasada. Tercer movimiento, el descanso confiado, versos del 6 al 7. Este es el centro del Salmo. El justo puede acostarse, dormir y despertar, aunque esté rodeado por sus enemigos. El milagro no es que desaparezca el peligro. Los ejércitos siguen ahí, el versículo 7, sino que hay otro milagro. Desaparece el miedo. El milagro es la paz interior. Dormir en medio del cerco es el acto de fe más radical del poema. No desaparecen los enemigos, desaparece el miedo. Cuarta parte, la súplica y la proclamación victoriosa, versos 8 y 9. El orante pide la intervención de Dios con la voz clásica de la liturgia: levántate, Señor. La oración final suena ya como una proclamación victoriosa: de ti, Señor, viene la salvación. El salmo termina abriéndose al mundo entero, la bendición para tu pueblo, convirtiendo la experiencia personal del orante en esperanza comunitaria. Hagamos un comentario breve a cada uno de los versos. Verso 3. Ni siquiera Dios le ayuda. La acusación de los enemigos va al núcleo de la fe. No dice solamente estás perdido, dice Dios te ha abandonado. Es la tentación más profunda que puede sufrir el creyente, no el dolor físico, sino la sospecha que el cielo está vacío. Esta misma acusación resonará siglos después al pie de la cruz. Busquen por favor Mateo 27, 43. Espera, repito. Ese versículo 3 que dice, ¿cuántos dicen de mí? Entonces viene como de los enemigos. ¿Hace referencia a que lo dicen los enemigos? No, lo está diciendo el orante. Imagínense que el orante está sobre el altar y dicen, ¿cuántos son mis enemigos? Él los está viendo. Sí, es su pensamiento propio. Mateo 27, 43. Es un doble movimiento. Él hace una afirmación, pero es como si los otros le hicieran el grito.
Es un doble movimiento. Listo, ¿qué dice Mateo 27:43? Espera. Ha confiado en Dios, que lo libre ahora si es que lo ama. Ha dicho que es hijo de Dios. Ven, dice exactamente lo mismo del verso 3. Ni siquiera Dios le ayuda. Que Dios lo libre si tanto lo ama. Esa misma expresión está puesta ¿dónde? En la cruz. El eco de este salmo con la burla del crucificado es muy impactante. Jesús en la cruz experimenta exactamente lo que describía el orante, rodeado de enemigos que niegan que Dios puede salvarlo. La tradición cristiana vio en este salmo una figura directa de la pasión. Verso 4. Pero tú, Señor, eres un escudo. La partícula adversativa, pero tú, es el giro decisivo del poema. No niega la realidad del cerco, lo supera. El orante no argumenta ni se defiende, sino que proclama. Y lo que proclama es la identidad de Dios. Dios es un escudo que lo rodea, la gloria de Dios lo sostiene y la mano que levanta la cabeza inclinada por la vergüenza. Dios es un escudo, Dios es una gloria, pero Dios levanta la cabeza. Dios no solo salva externamente, sino que también restaura la dignidad interior. Verso 6. Me acuesto, enseguida me duermo. Este versículo es el corazón espiritual del poema. Dormir en medio del cerco de enemigo es un acto de abandono total. El que duerme deja el control y queda completamente vulnerable y confía sin reservas. Porque cuando uno duerme no está alerta, uno simplemente descansa. Por eso el sueño del justo es una imagen enormemente espiritual. Esto no significa que él ignora el peligro, sino que ha puesto su confianza en Dios. La tradición cristiana, especialmente San Agustín, leyó este versículo como la figura de la muerte y de la resurrección de Cristo. Jesús entra voluntariamente en el sueño de la muerte y despierta sostenido por el Padre. Me acuesto, me duermo y despierto. Es una lectura tipológica, claramente está, ¿cierto? Me acuesto, la pasión, me duermo, la muerte, me despierto, la resurrección. Se convierte de algún modo en un anticipo del misterio pascual. Levántate, Señor, sálvame. Versículo 8. Es una de las fórmulas más antiguas de la liturgia de Israel y está vinculada al Arca de la Alianza. Alguien que busque Números 10:35. Números 10:35. Antiguo Testamento, es uno de los primeros libros de la Biblia. Números 10:35. Cuando el arca se ponía en marcha, Moisés decía: levántate, Señor, que se dispersen tus enemigos, huyan de tu presencia los que te odian. Listo. Ven que aquí Moisés lo está utilizando como una fórmula de demanda a Dios para que venza a sus enemigos. Mientras el arca está, que es el signo de Dios, los enemigos huyen. Al pronunciarle el orante no inventa una nueva oración, sino que se inserta en la gran corriente de fe de su pueblo. La experiencia personal se une a la memoria colectiva y el salmo concluye con una proclamación que ya no habla solo de mí, sino que habla de tu pueblo, de un nosotros. La salvación recibida se convierte en bendición
compartida. Ven el salto que da el Salmo. Una salvación personal se convierte en una salvación para todo el pueblo. Algunas claves poéticas que les puedo ofrecer para este Salmo. El Salmo está construido sobre imágenes corporales y militares que hacen parte de todo el cuerpo de la experiencia espiritual. Enemigos que se levantan, ejércitos que rodean, un escudo protector, una cabeza inclinada y levantada, sueño, despertar, golpes en el rostro, dientes quebrados. La espiritualidad bíblica no es abstracta, pasa por el cuerpo. La fuerza del poema nace especialmente de los contrastes sistemáticos. Y les propongo 5 contrastes. ¿Cómo son los enemigos y cómo es Dios y el justo? Primer contraste, el enemigo se levanta contra mí. ¿Y cómo está Dios y el justo? Levanta la cabeza. El enemigo me rodea por todas partes. ¿Cómo es Dios y el justo? Dios me rodea con su escudo o como un escudo. El enemigo amenaza y acosa. ¿Y cómo es Dios y el justo? Dios sostiene y protege. El enemigo grita que Dios lo ha abandonado. ¿Y cómo es Dios y el justo? Dios escucha su clamor. El enemigo produce miedo y agitación. ¿Y cómo es Dios? Dios da descanso y paz. La imagen central es la del sueño confiado. Me acuesto y enseguida me duermo. Dormir aquí es el acto radical de fe, la forma más desarmada de confiar en Dios. Pongamos eso en práctica. ¿Cuántas veces nosotros nos acostamos a dormir y no conciliamos el sueño? Yo creo que a todos nos ha pasado eso. Que uno intenta dormir, pero no puede. Y si hoy practicásemos un poquito más eso, si hoy nos abandonásemos más en Dios en el sueño y le decimos, pues yo me acuesto en tu presencia, vos verás qué haces. Yo creo que eso sería una manera práctica de que este salmo se encarnase, que no perdamos el sueño por nuestras dificultades, por nuestros problemas, por nuestras dolencias, sino que dejásemos que Dios haga su obra. Y me gustaría que nos detuviésemos en un versículo. Yo no me puedo detener acá en todos los detalles poéticos, pero me gustaría detenerme en uno. El versículo 8, rompe los dientes de los malvados. Solo me voy a detener en esta imagen porque me parece que es bastante bella. No, versículo 8. La tercera parte, la tercera línea, pues el versículo 8 entero dice, levántate Señor, sálvame Dios mío. Segunda línea, abofetea a todos mis enemigos. Tercera línea, rompe los dientes de los malvados. Solo me voy a detener en esa línea para hacer una aclaración desde la poesía. Esta expresión del Salmo puede resultar chocante si se lee de manera literal. Sin embargo, es un lenguaje simbólico y poético en la Biblia. ¿Por qué? Porque los dientes representan la capacidad destructora del enemigo. Con los dientes se agrede, se miente, se violenta y se tiene poder para herir a otro. La Escritura utiliza frecuentemente esta imagen. Busquen porfa Salmo 57, 5 y otro busque Salmo 58, 7. Salmo 57, 5, Salmo 58, 7. Salmo 57, 5, Salmo 58, 7. ¿Alguien tiene alguno?
Salmo 57 primero. ¿Quién tiene el 57:5? Yo he de acostarme entre leones que devoran seres humanos. Sus dientes son lanzas y flechas, su lengua una espada afilada. ¿Cuál es la imagen que hay? Un león que tiene dientes. Salmo 58:7. Oh Dios, rompe sus dientes en su boca, quiebra, Yahvé, las muelas de los leoncillos. Quizá esa imagen es más propia para interpretar esta. No está diciendo literalmente que Dios va a venir y va a destruir los dientes de alguien. Está utilizando una imagen poética y metafórica. La Escritura utiliza frecuentemente esto. ¿Por qué? Porque los dientes no son simplemente una parte del cuerpo, sino que, vuelvo y repito, son el instrumento de la destrucción. Recuerden que la base de la poesía en hebreo, ¿cuál es? El paralelismo. Entonces, los dientes simbolizan las armas, los dientes simbolizan la violencia, los dientes simbolizan la capacidad de hacer daño. La imagen es muy significativa. En el mundo bíblico, un animal sin dientes, ¿qué es? Un animal vencido, derrotado. Porque si no tiene dientes, no puede comer. Pero si no come, no ataca. Y si no ataca, se vuelve inofensivo. Un león sin colmillos conserva su tamaño, conserva su rugido, incluso sigue pareciendo amenazante, pero ya no puede despedazar a su presa. Por eso cuando el salmista pide que Dios rompa los dientes de los malvados, no está pidiendo la destrucción de sus enemigos. Y esto grábenselo en el corazón. El salmista no está diciéndole a Dios, Señor, mátame a mi enemigo. No está diciendo eso. ¿Qué le está diciendo el salmista a Dios? Señor, quítale los colmillos. No es lo mismo. Cuando el salmista le está diciendo esto a Dios, ¿qué le está diciendo? Señor, quítale la fuerza de destrucción a mi enemigo. No le está diciendo, suprime a mi enemigo. Está pidiendo algo más profundo. Está pidiendo que Dios neutralice la fuerza del mal y desactive la capacidad de destruir del enemigo. ¿Qué le está diciendo el salmista a Dios? Haz, Señor, que el mal que me quieren procurar pierda su eficacia. Es una imagen muy profunda y muy linda. Está diciendo, Señor, si no tiene dientes, no me puede destruir, pero Él sigue vivo. Y aquí hagamos una pausa. ¿Cuántas veces nosotros, ya voy a terminar esta idea, cuántas veces nosotros le pedimos a Dios que destruya a nuestro enemigo? No hay que pedirle a Dios que destruya a nuestro enemigo. Hay que pedirle que le quite los dientes. Desde esta perspectiva, la expresión adquiere una grande profundidad espiritual. El justo puede descansar y dormir en paz porque sabe que Dios puede dejar sin fuerza a quien lo amenaza y persigue. No siempre se elimina inmediatamente el peligro, pero Dios sí puede quitarle los colmillos. Es una imagen profundamente teológica. Dios no mata a nuestros enemigos, Dios nos dice que no nos vencerán. No, y pues iba a decir que... Ay, es que no me lo sé. Pues le iba a decir que justamente me hizo la claridad porque yo estaba entendiendo, pues decía como que abofetea a todos mis enemigos, pero yo decía, pero es que esos enemigos también son hijos de Dios, entonces, bueno, ya a mí sí hiciste la claridad con lo que dijiste ahorita. Sí, o sea, está utilizando una imagen metafórica
cuando dice abofetea a mis enemigos, pues es otra manera de dar la misma alusión. O sea, quítale la fuerza, porque si el león no puede morder, no puede hacer nada. Eso es lo que está haciendo. Se está haciendo un uso, una metáfora. Muchas gracias. ¿Hasta qué punto eso de, pues que dice, rompen los dientes de los malvados, también clama por una transformación profunda del enemigo que hace, que tiene que pasar por una transformación espiritual del enemigo? Y eso me llama, por ejemplo, al momento que vivimos ahora en Colombia, donde los que piensan diferente, no, y la otra parte tiene que ver con que cuando me acuesto me duermo enseguida, no es solo porque el Señor me sostiene, sino porque yo estoy en paz con el Señor, porque mi actuación ha sido una actuación honesta y ética. No necesariamente, David no fue justo. David no fue un hombre justo. O sea, él no está durmiendo porque sea un santo. David no fue un santo. Entonces, David no está durmiendo en paz porque fue ético, justo y perfecto. David está confiado en Dios. Sí. No es porque yo sea justo y bueno y perfecto que me puedo dormir en paz. Sigamos. El Salmo 3 contiene la primera aparición en el Salterio de la palabra hebrea Selah. Indica esto en el versículo 3, 5 y 9. Su significado exacto es incierto, pero probablemente era una indicación litúrgica o musical. Si ustedes lo buscan en sus Biblias, Selah, ¿qué dice en el lateral? Selah, busquen en los laterales de la Biblia. Selah, no lo va a decir así, va a decir otra palabra, claro está. Los laterales, el margen. Busquen Salmo 3, el margen. Pero busquen qué dice en el margen el Salmo 3. Pausa. Está en el versículo 3, 5 y 9. Es el primer salmo que contiene eso. Su significado exacto no lo conocemos, pero se cree que es una indicación litúrgica de que quien lo reza tiene que respirar o que los músicos tienen que hacer una pausa. Chao, Padre. Un momento para dejar resonar interiormente lo que el orante acaba de hacer. Aparece 71 veces a lo largo del Salterio y 3 veces también en el libro de Habacuc. Su presencia en este salmo sugiere que fue compuesto para ser cantado en la liturgia del templo, con momentos de silencio meditativo entre las estrofas. Hagamos una lectura espiritual. El Salmo 3 es la oración de quien llega al límite, no del héroe triunfante, sino del hombre cansado, rodeado, humillado, desprestigiado y aún así sostenido en la confianza de Dios. El Salmo no niega ni el miedo ni el peligro. Los enemigos siguen existiendo, incluso al final del poema. Pero el justo descubre que la presencia de Dios es más real que el cerco enemigo. La fe aquí no es una solución mágica que hace desaparecer los problemas. Es una presencia que transforma desde dentro. El enemigo más peligroso no siempre es el exterior. A veces puede ser el tedio, el vacío, el cansancio, la pérdida de sentido o incluso la sospecha de que Dios calla o nos ha abandonado. Por eso este salmo sigue siendo profundamente actual, porque habla de la noche interior que todos conocemos. Dios devuelve la dignidad,
Piensen que Dios dice que mantiene la cabeza alta. Mientras los enemigos lo humillan, Dios lo levanta. El Señor no solo salva externamente, sino que restaura interiormente. Devuelve al perseguido el sentido de su propio valor, que las acusaciones y traiciones le habían arrebatado. Dormir significa dejar el control, quedar vulnerable y confiar sin reservas. Es la imagen del hombre que busca confiar en Dios. Mientras nuestra cultura actual glorifica el control permanente, la vigilancia constante, esta imagen se vuelve casi subversiva. El Salmo propone que la forma más alta de fe es precisamente dormir mientras el mundo tiembla. El salmista recuerda que Dios ya lo sostuvo antes, versículo 5, Él me escucha desde su monte santo. La confianza bíblica no es optimismo ingenuo, es memoria agradecida. El creyente no confía porque el futuro sea seguro, sino porque en el pasado Dios ha sido fiel. El rostro que nos presenta el Salmo 3 de Dios es de un Dios protector que sostiene al hombre humillado. Aparece como escudo que rodea, defensor del perseguidor, restaurador de dignidad, presencia que escucha, refugio nocturno, fuerza que sostiene mientras el hombre duerme. Los enemigos dicen, Dios no lo protege, y el Salmo entero responde diciendo, Dios sí lo protege. Y lo hace de la forma más profunda, dándole paz en medio del peligro. No siempre interviene eliminando el cerco, a veces interviene haciendo posible el sueño mientras los enemigos nos persiguen. El Salmo 3 tiene una larga cadena de experiencia bíblica. Por ejemplo, Éxodo 3:7, el clamor de Israel oprimido en Egipto, donde Dios lo escucha desde lo alto. O Jeremías, perseguido por sus propios contemporáneos, Jeremías 20:10. O Job, incomprendido por sus amigos, Job 16, quien es acusado de haber sido abandonado por Dios. O el siervo sufriente de Isaías, capítulo 53, quien es entregado y humillado, pero sostenido por Dios. Les propongo para orar y reflexionar, estas preguntas que nos puede suscitar el Salmo. ¿Qué voces me hacen pensar que Dios me ha abandonado? ¿Qué enemigos exteriores o interiores me rodean hoy? ¿Qué significa para mí dormir en Dios? ¿Soy capaz de soltar el control? ¿Estoy viviendo desde el miedo o desde la confianza? ¿Qué experiencias pasadas de Dios sostienen hoy mi fe? ¿Quién o qué mantiene baja mi cabeza? Creo que Dios puede levantarla. ¿Sé descansar o intento controlarlo todo? ¿Qué noche interior estoy atravesando ahora mismo? La noche interior es una noche oscura, es una noche donde uno se siente abandonado por Dios, dejado de algún modo en soledad. ¿Cuándo podemos rezar este salmo? Este salmo puede iluminar muchísimas experiencias concretas de nuestra vida. Especialmente es valioso rezarlo en momentos de noches de ansiedad e insomnio, el sueño confiado como acto de fe, las persecuciones, las críticas injustas o ataques al honor, cuando los enemigos proclaman que Dios no nos ayuda, cuando hay traiciones familiares o de personas cercanas, como la de Absalón a David, cuando hay depresión espiritual o sequedad en la oración, cuando Dios parece callar, cuando hay agotamiento interior y sensación de fracaso, en los momentos de humillación pública,
pues el Salmo promete que Dios levanta la cabeza. Cuando hay conflictos donde uno se siente emocionalmente rodeado y sin salida, o en épocas de fe débil, cuando necesitamos volver a descansar en Dios. En todos estos casos, el Salmo no ofrece una respuesta fácil, ofrece algo más valioso. Dios es refugio, Dios es escudo, Dios es compañía. La certeza de que otros caminaron por esa misma noche y encontraron que Dios los podía sostener. Dios es refugio, escudo y sostén. San Agustín dedicó una de sus más bellas interpretaciones de los salmos en su libro En narraciones in Salmos al Salmo 3. Siguiendo la tradición cristiana primitiva, leyó este salmo no solamente como la oración histórica de David, perseguido por Absalón, sino como una profecía que encuentra su plenitud en Jesucristo. Para Agustín, David es la figura de Cristo. Así como David es rechazado por los suyos y obligado a huir, Cristo también es perseguido y abandonado por muchos, incluso es entregado y traicionado. Por eso cada versículo del Salmo puede escucharse como la voz misma de Cristo en su pasión. Cuando el salmista exclama: ¿cuántos son mis enemigos?, Agustín ve a Cristo rodeado por quienes lo acusan, lo condenan y se burlan de él. Cuando escucha: muchos dicen de mí, Dios no lo salvará, recuerda las palabras pronunciadas al pie de la cruz: que Dios lo libre ahora si tanto lo quiere. Pero la lectura agustiniana alcanza su punto más profundo en el versículo: me acuesto y me duermo, me despierto, porque el Señor me sostiene. Para San Agustín este sueño no es simplemente el descanso nocturno, es la imagen de Cristo muerto. El Señor se acuesta en el sueño de la muerte sobre la cruz y despierta en la gloria de la resurrección. Para eso el Salmo 3 se convierte para Agustín en un anuncio anticipado de la fe cristiana. Cristo muere, pero Dios lo sostiene. Cristo desciende al sepulcro, pero Dios lo despierta. Cristo parece derrotado, pero en realidad obtiene la victoria definitiva. Además, Agustín amplía esta interpretación a toda la Iglesia. Lo que se cumple en Cristo se cumple también en sus discípulos. Cada creyente experimenta persecuciones, sufrimientos y noches oscuras, pero puede repetir con confianza las palabras del Salmo, sabiendo que Dios sostiene a quien pone en él su esperanza. Así el Salmo 3 deja de ser solamente la oración de un rey perseguido para convertirse en el canto de Cristo crucificado, resucitado y victorioso, y en la oración de todos aquellos que unidos a Él aprenden a confiar en Dios, incluso en medio de sus pruebas. ¿Alguna duda, alguna pregunta del Salmo? Entonces concluyamos con la oración. Digámosla juntos. Señor, muchas veces me siento rodeado por problemas, por voces, por heridas, por pensamientos oscuros, por cansancios que me desgastan. Y a veces también escucho esa antigua mentira: Dios ya no lo salvará. Pero hoy quiero volver a confiar. Tú eres el escudo que me protege, la fuerza que sostiene mi vida, la mano que levanta mi cabeza humillada. Enséñame a descansar, a dejar de vigilarlo todo, a dormir en tus manos. Cuando llegue la noche, quédate conmigo, y cuando despierte, hazme levantar nuevamente, sostenido por tu amor. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. El Señor esté con ustedes.
La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Buscad silencio, oración y profundidad. Meditemos juntos la belleza de los salmos.